tenido muchas preguntas a lo largo de mi vida acerca de cómo vivir y muchas conversaciones al respecto, pero jamás imaginé que todas las respuestas las encontraría en aquellas conversaciones en las que me hablaron de Jesús. Soy Alejandra y te doy la bienvenida a Conversaciones Diarias, un espacio para todos aquellos que buscan respuestas y quieren aprender a vivir una nueva vida. Hola Pastor Sneider, bienvenido a estas Conversaciones Diarias. Es un regalo para nosotros tenerte aquí y bueno, aprender de ti. ¿Okay? Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Vamos a empezar en forma con esta conversación. Háblanos acerca de quién es Sneider Poveda. ¿Por qué en algún punto de su vida tiene el llamado al servicio que ejerces? Bueno, Sneider Poveda en este momento es el pastor de la Iglesia Cristiana Koinonia en Acacias, que a su vez hace parte de la Misión Panamericana en Colombia. He estado en esta iglesia toda mi vida, desde que era un niño. Llegué tal vez a los 3 o 4 años aquí a Acacias y mi mamá comenzó a llevarme a esta iglesia. Entonces crecí en medio de un ambiente cristiano. Me relacioné muy bien con la familia pastoral que estaba en este tiempo, generamos una gran amistad y creo que al pasar de los años Dios comenzó a colocar en mi corazón ese anhelo de poderle servir a Él en la parte ministerial y siempre estuvo así desde que era un niño. Es más, con el hijo del pastor nosotros jugábamos a hacer el culto, ¿sí? Okay. Jugábamos a hacer el culto y él era músico y yo era el pastor. Así lo hacíamos desde niño. Wow. Sin saber una visión de Dios. Sin saber que así iba a pasar, pero eso lo hacíamos. Y bueno, ese anhelo, a medida que iban pasando los años, se iba haciendo mucho más fuerte y tuve algunas experiencias muy especiales con Dios, en las cuales Dios me hablaba por medio de un profeta o una profeta y me confirmaba lo que ya Dios había puesto en mi corazón. Y realmente yo no tuve mucha confusión respecto de mi llamado porque como que todo fue muy claro, ¿sí? Dios me dijo es así, es así, es así, es tiempo de que ya inicies y bueno, entonces fue en el tiempo en que Dios me impulsó a servirle y de esa manera me desarrollé en mi llamado pastoral, porque Dios me motivó desde que era un niño y así fue. De esa manera se dio. Muy bien. ¿Tienes otra profesión alterna al pastorado? Sí, soy músico. Okay. Soy músico, me encanta la música. También desde muy niño estuve vinculado a la música. Y bueno, hice parte de muchas, digámoslo así, momentos de mi vida fueron llenos de música. Hice parte de algunas instituciones musicales, donde crecí, donde aprendí y fue todo un proceso, primero en la parte de percusión, luego en la parte del piano. Entonces tengo un amor muy grande por el piano y durante muchos años desarrollé una academia de música aquí en Acacias y tengo un gran recuerdo con muchos niños que preparé en ese tiempo. También fui docente de música en algunos colegios en Acacias, entonces eso lo hice durante un tiempo de mi vida, pero luego ya hubo la necesidad de retirarme, no porque no amara eso, sino porque el tiempo no me daba, entonces tocaba dedicarme completamente al servicio a Dios y así fue, renuncié a eso por servir a Dios. Ok, ¿y cuántos años llevas de lleno en el servicio a Dios? Yo comencé a servir, mi primer ministerio por la parte musical fue el grupo de alabanza y entré cuando tenía 12 años a servir, ¿sí? Entonces llevo en el ministerio de alabanza, en el mismo ministerio de alabanza, más de 20 años sirviendo en el mismo ministerio de alabanza. Luego en la parte pastoral la comencé a desarrollar, digámoslo así, nombrado, ¿cierto? Porque la desarrollaba de manera vocacional, enseñando en grupos familiares y este tipo de cosas, pero pues no me habían nombrado como pastor ni nada, pero me nombraron como pastor a los 30 años, hace un poco más de 7 años me nombraron como pastor y llevo desarrollando pues básicamente el pastorado como tal muy poco, 7, 8 años nada más.
Ok, muy bien, pastor. Bueno, yo voy a hacer una salvedad en esta conversación y es que hoy vamos a cambiar la dinámica de las preguntas porque yo estoy parcializada. Para quienes no lo saben, el pastor Snyder es el pastor de la iglesia en la que yo me congrego. Así que hoy lo que voy a hacer es ser vocera de personas que pertenecen a la familia de Diario y que quieren transmitirte una inquietud. Para nosotros, Paz, el ser humano es un ser tripartita, tiene cuerpo, mente y espíritu. Y creo que toda la intervención que se hace en el diario y todos los procesos de sanidad o de crecimiento personal giran en torno a esos tres ejes. Justamente por eso hoy el tema, y por eso te traemos a ti como el experto para aprender de ti, es espiritualidad y salud mental, ¿sí? Entonces voy a transmitirte las inquietudes que nos entregaron. La primera es de un profesional en psiquiatría y dice: ¿cómo gestiona un pastor las emociones como la tristeza, el miedo y qué recursos, aparte de sus prácticas espirituales, utiliza para cuidar su salud mental? Bueno, Alejandra, quiero compartirte un texto bíblico que habla sobre esto y es muy apropiado a lo que tú estás diciendo. Tú mencionaste hace un momento que nosotros somos un ser tripartito, ¿cierto? Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios es que en el alma están todas las emociones, ¿sí? Y en el espíritu pues está toda esa relación que podemos tener con Dios. Y nuestro cuerpo de alguna manera refleja cómo están esas dos áreas. El hombre interno. Correcto, el hombre interno. El cuerpo refleja, lo refleja de esta manera. Hay un versículo sobre esto que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y dice, mira lo que dice este versículo: estén siempre contentos, ¿sí? Estén siempre contentos. Y luego el versículo 17 dice, oren en todo momento. Entonces, este texto nos habla a nosotros acerca de cómo manejar nuestras emociones. Y es muy interesante cómo relaciona una cosa con la otra. Porque nosotros somos muy expertos en dividir lo espiritual. Como en fragmentar. Correcto. Dividir luego lo emocional y dividir nuestro cuerpo, lo físico, ¿cierto? Pero no es así. Por eso la Biblia dice que nuestro ser tiene espíritu, alma y cuerpo. Nuestro ser, el ser, está conformado por estas tres cosas, pero no quiere decir que lo tengamos que dividir, es un solo ser. Es como una sinergia, sí, ¿no? Es una integralidad. Correcto, es una integralidad. Entonces dice Filipenses, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Entonces, el manejar nuestras emociones no es algo que lo debemos dejar simplemente a lo que sentimos, ¿verdad? O a como hoy me siento triste, entonces hoy estoy triste, mañana me siento alegre, mañana pues estoy feliz, pasado mañana me siento preocupado, entonces estoy preocupado. Yo no puedo permitir que las emociones controlen mi vida, no es así. Dios no quiere que así sea. Una persona que ha desarrollado una madurez espiritual, ¿cierto? Ha entendido que Dios da la capacidad para manejar las emociones. Hay una virtud del Espíritu Santo que es el dominio propio. Entonces, cuando las personas buscamos a Dios, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da la capacidad de dominarnos a nosotros mismos o autocontrolarnos a nosotros mismos. Es más, nosotros como seres humanos, o todos los seres humanos, tratan de controlar ciertas emociones que les parecen incorrectas, ¿sí? Ejemplo, sentir rabia y pegarle un puño a alguien. Yo puedo sentir las ganas de pegarle un puño a alguien con rabia, pero yo controlo porque quizás sé que eso me va a ocasionar problemas. Hay personas que se les dificulta un poco más eso y no lo controlan. De hecho, hay un pasaje que dice, enojaos, pero no pequéis. Es correcto. O sea, siente la emoción, pero no la desfogues sobre Así es. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros no seamos controlados por nuestras emociones, sino que nosotros controlemos las emociones. Entonces, cuando hay una madurez espiritual, debemos desarrollar esta habilidad de controlar. Dice el texto, y es un imperativo,
es una orden para nosotros, estén siempre contentos. Yo te pregunto, ¿tú estás siempre contenta? No, ¿verdad? Yo estoy siempre contento, tampoco. Porque como seres humanos experimentamos momentos difíciles, momentos de preocupación, de angustia, de dolor, porque parte a la eternidad un ser querido. Bueno, entonces es difícil cumplirlo, pero no imposible, ¿sí? ¿Cómo podemos estar siempre contentos? El versículo 17 nos responde esto: orar. La oración es la herramienta más grande que tiene el cristiano para poder controlar y superar las emociones. La oración. Jesús lo demostró todo el tiempo. Lo que Jesús hizo antes de entregarse para su sacrificio fue orar. Oró por lo menos 3 horas en el Getsemaní. Por lo menos 3 horas oró Jesús en el Getsemaní para poder controlar esas emociones. Él dijo a sus discípulos más cercanos: siento que me voy a morir, siento mucha angustia. ¿Y cómo manejó esa angustia? Orando. Entonces, tú me dices a mí, ¿cómo manejo, ¿cierto? Sí, ¿Cómo manejo todas todas estas emociones? Las manejo con oración. Okay. Es la mejor manera de hacerlo. Y dice luego el versículo 18, den gracias a Dios en cualquier circunstancia, ¿sí? La gratitud es otra arma, aparte de la oración, para poder manejar nuestras emociones. Si tú eres una persona que estás agradecida, vas a poder manejar mucho mejor tus emociones, porque si no eres agradecida, vas a entrar a la queja. Y luego, ya para no tomar más tiempo en esto, dice, no alejen, el versículo 19, de ustedes al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo es también como ese tercer elemento muy clave. Que sería el más importante, diría. Para manejar las emociones. Pero nota que la Biblia no pone las cosas en un orden aleatorio, ¿sí? La Biblia, que es la palabra de Dios, es muy precisa en poner el punto 1, el punto 2 y el punto 3. La primera arma que nosotros debemos usar para poder manejar nuestras emociones es la oración. Okay. La segunda es el dar gracias, el ser agradecidos. Y la tercera es poder buscar la ayuda del Espíritu Santo. Tú decías hace un momento, el Espíritu Santo debería ser lo más importante, pero no podemos comenzar por el Espíritu Santo. Tenemos que comenzar con la oración. En segundo lugar, tenemos que tener un cambio de actitud, porque nosotros tendemos a criticar, a juzgar y tendemos a quejarnos mucho, ¿sí? Y esto es lo contrario a la gratitud. Entonces, nuestro cambio, primero la oración, ¿qué produce la oración? Un cambio de actitud ante la vida. ¿Y qué produce esa oración, ese cambio de actitud? Una llenura del Espíritu Santo. Entonces, haciendo eso, vamos a poder manejar nuestras emociones. Y esa es la fórmula que utilizo en mi vida para manejar las emociones. Ok, muy bien. Yo voy a permitirme extender un poco esta pregunta, Paz, porque previo a la entrevista hablábamos acerca de un libro que estoy leyendo que se llama El Maestro de las Emociones, y Jesús se hace humano, ¿no? ¿Qué prácticas en lo físico, pastor, usted aplica también cuando, imagínese el rol que usted ejerce de liderazgo, en donde maneja conflictos entre personas, sus ministerios, o sea, usted casi que a diario está expuesto a niveles de estrés habitualmente, ¿verdad? ¿Qué prácticas en lo físico? Me refiero nutricionales, de ejercicio, que teniendo en cuenta esa integralidad usted pueda también decir, no, yo también, aparte que esto es muy importante, que es un reflejo de lo que Jesús nos enseña, ¿qué hace usted también pensando en ese maestro de las emociones que también se hizo humano y experimentó cansancio, frío, hambre? Mira, hace poco acabé de terminar un año de estudio del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. Y lo menciono porque para mí fue trascendental este estudio del libro de Marcos en mi vida. Fue un año estudiando texto a texto del Evangelio de Marcos. Y como le compartía a algunos amigos pastores, una de las cosas que más me bendijo de este estudio es que fue un año en el cual estuve con Jesús, ¿sí? O sea, pareciera como si yo hubiese sido uno de esos discípulos de Jesús allí, experimentando cada experiencia que vivieron ellos con Jesús. Y además que en escenarios adversos. Total. Entonces, hay varias cosas que Jesús hizo para, como tú dices, quizás
escaparse o lidiar con el estrés. Lidiar con el así. estrés, eso. Una de ellas es que les gustaba montar en barco. Ok. Sí. Ajá. Ellos navegaban, Ujú. ¿sí? Y definitivamente el mar es muy desestresante para Ok. nosotros. El mar es definitivamente muy desestresante. Es una de las cosas que yo experimento cuando estoy en el mar. Es que me desestreso. El tú poder pisar la arena, Es una delicia. el tú poder sentarte a la orilla del mar y ver el mar es delicioso, ¿verdad? Ok. Además, ¿Sería como una práctica recreativa? ¿Sí? vacacional, Sí, vacacional. descanso, ¿verdad? Ok, bien. Además que Jesús estuvo en el mar Mediterráneo también, y que también era muy, muy lindo, ¿cierto? Aparte también estuvo en el río Jordán. Y bueno, esta fue una de las cosas que él experimentó. Otra de las cosas que él experimentó fue la pesca, ¿sí? Que aquí ya entra lo que tú dices, lo recreativo, ¿verdad? Ok. El practicar un deporte. Jesús practicaba la pesca con sus discípulos. No está allí, pero muchos de los alimentos que ellos consumieron, ellos mismos los pescaron. pescaban. De hecho, Pedro era Claro, pescador. Pedro, correcto. Entonces, aparte de sacar tiempo para descansar con los tuyos, con tu familia, que lo hago, ¿cierto? Saco tiempo para descansar con mi esposa, con mi hija, que es mi núcleo familiar, lo hago, eso me genera a mí una desconexión de tiempo en tiempo, digamos, del trabajo que realizo como en la iglesia. Porque definitivamente hay muchas cargas a nivel pastoral. Los problemas de las personas se convierten muchas veces en nuestros problemas, ¿cierto? Son como tu familia en en la nuestras fe. cargas, claro. Y a uno le duele que alguien esté pasando por un mal momento. Uno llora con aquellos que pierden un familiar. Uno llora con aquellos que están enfermos. Se preocupa por una persona que está enferma. En fin, se carga uno con los problemas de otros, los problemas familiares, cuando uno tiene un problema con su esposa, con un hijo. Todas estas son cosas que lo cargan a uno. Por eso es importante uno poderse desconectar. Muchas veces Jesús estaba con la multitud y les dijo a sus discípulos, vámonos, ¿sí? Y dejaban la multitud para poder pasar tiempo con ellos solos. Entonces, tenemos el podernos desconectar y descansar, que es muy importante el descanso, poder salir con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, poder salir a un tiempo solamente con ellos. Tenemos también el poder practicar algún deporte o hacer algo recreativo. De hecho, yo he visto pues que ustedes montan bicicleta con Lo su hacemos. esposa. Desde el COVID, desde que nos contagiamos con COVID, no lo hemos vuelto a hacer, pero lo que hacemos es ir a un gimnasio, ¿sí? Vamos a un gimnasio juntos y hacemos lo que se conoce como cardio, bicicleta, corremos, Súper. luego escaladora, 1 hora, hora y media, eso lo hacemos, lo tratamos de hacer todos los días y si por nuestras ocupaciones no podemos, entonces sacamos día por medio, por lo menos ir unas 3-4 veces en la semana. Y eso yo también lo veo en Jesús, cuando te muestro que él pescaba con sus discípulos, caminaba con sus discípulos, caminaba un montón, correcto. Entonces hacía otras cosas. Y una tercera cosa es comer. Ajá, pero comer bien. Comer. Jesús lo vemos en muchas escenas comiendo con sus discípulos. Sí. Sí, muchísimas. La noche que se entregó para su sacrificio, esa noche compartió una cena con sus discípulos. Es más, Jesús ya de tiempo atrás había hablado con una persona, le había alquilado. O sea, ya había preparado toda la logística. Había alquilado un salón grande, había preparado todo, ¿cierto? Y manda a uno de sus discípulos para decirle, mira, te vas a encontrar un señor así, así, que cumple esta función, hace esto. Dile a él que el maestro te mandó y ahí preparen la cena, ¿sí? Y entonces ellos van en la tarde, encuentran el señor de eventos. Era un señor en ese tiempo y casi siempre son las mujeres las de los eventos. Y preparan una gran cena que tal vez pasan 4 o 6 horas compartiendo esa cena antes de su sacrificio, ¿sí? Entonces es un buen tiempo al cual y es en un buen lugar en el cual Jesús dedica este tiempo con sus discípulos para comer, para cenar.
Entonces, salir a comer con tus amigos, con tu familia, con tu esposo, es algo que también lo disfrutas, ¿cierto? Y te desconecta de los problemas, porque es allí cuando puedes tener una mejor acercamiento, un momento de comunión. De coinonía. No estás de coinonía, no estás pensando en ese problema que tienes, sino simplemente estás compartiendo con las personas que amas. Entonces, esto también lo desestresa a uno. Ok, muy bien. Hay algo muy interesante, de hecho todo es muy interesante, pero puntualmente me llama mucho la atención que Jesús se tomaba un tiempo a solas en momentos de dificultad para llevar a oración todo este tema de emociones negativas, entre comillas. Pero era un hombre muy sociable, o sea, a él le encantaba estar en comunidad y creo que eso hacía parte también como de ese balance. Las personas con trastornos depresivos tienen la tendencia inconsciente a aislarse, ¿no? A esconderse, a ocultarse, y una de las cosas que más sugerimos en las consultas es no te aísles. Total. Okay, entonces pienso que es muy interesante tener en cuenta que el maestro nos iba guiando allí. Jesús era un hombre de fiesta, era un hombre alegre. ¿Por qué es así? Porque Dios es así. Dios es de fiesta. Dios le dio al pueblo de Israel muchas fiestas en un año. A veces creemos que los colombianos somos los más festivos del mundo, pero no es así. Los israelitas son muy festivos. Lo celebran todo. Les gusta celebrar muchas cosas, ¿sí? Y es más, Dios instituyó fiestas en Israel que duraban 7, 8 días. Imagínate, nuestras fiestas duran un día, ¿sí? Y muchas veces nos toca laborar ese día, pero en Israel no se laboraba durante 8 días o 2 semanas, era completamente en fiesta. O sea, todo el día. Todo el día o los días de toda la semana. Wow. De fiesta. Y esas fiestas no se las inventaron los israelitas, fue Dios quien instituyó esas fiestas. Entonces, no era un día festivo, eran 8 días festivos, ¿sí? Eran 15 días festivos, dedicados completamente a la fiesta. Y la gente llevaban los alimentos, compartían alimentos. Era una fiesta completamente todos estos días. Entonces Jesús es un hombre de fiesta y nosotros lo vemos en los evangelios asistiendo a matrimonios, asistiendo a diferentes fiestas. Allí lo vemos a él haciendo parte de todo esto porque Dios es un Dios festivo. Es un Dios feliz. Es un Dios feliz, alegre, le gusta compartir. No es un Dios, por eso nos creó a nosotros también, porque Dios no disfruta el estar solo. Dios disfruta compartir con su creación. Entonces nosotros también tenemos que compartir con otras personas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que compartamos con otros, no que nos aislemos. De hecho, creería yo que ese es uno de los sentidos de la iglesia, ¿no? No es igual tener un momento de intimidad, oración personal, como orar en familia. El hecho de congregarse. Hay muchas personas creyentes en el diario y creo que esas personas han desarrollado herramientas de afrontamiento para su recuperación mucho más eficaces desde la espiritualidad. Van a su iglesia, se congregan, comparten estos escenarios que usted nos dice. Entonces creo que el sentido de lo social y de la alegría también aporta muchísimo en la recuperación de estos problemas. Es que todo es un proceso. Yo no puedo comenzar desde el cuerpo para llegar al espíritu, ¿sí? Esto es lo que se conoce como religiosidad. Yo tengo que comenzar desde el espíritu para poder llegar al cuerpo, ¿sí? Por eso la Biblia, reitero esto que lo dije hace un momento, la Biblia es muy clara en poner los órdenes. Las palabras no están puestas de manera aleatoria. Dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? No dice cuerpo, alma y espíritu. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que corregir o sanar en nosotros es nuestra espiritualidad. Es lo primero. Y muchas cosas se sanarán automáticamente. Otras tendremos que trabajarlas desde la parte emocional del alma, ¿sí? Y desde el cuerpo. Pero muchas cosas se sanan. Muchas personas han estado enfermas por tiempo, pero cuando restauran su parte espiritual, se sanan de su enfermedad. Correcto. Es como las células copian también el estado de su Muchas espíritu. personas son como tipo ermitaños, como tú decías, se aíslan de la sociedad, no quieren compartir con nadie, pero cuando conocen de Cristo, cuando sanan su parte espiritual, cambia eso de ellos, porque Jesús dice que para lo único que tenemos que encerrarnos es para orar, para nada más. Dice, cuando tú ores, entra a tu habitación y cierra la puerta, ¿cierto? Entonces es lo único para lo cual Jesús dice que tenemos que encerrarnos. No tenemos que encerrarnos para
deprimirnos, no tenemos que encerrarnos para lastimarnos, no tenemos que encerrarnos para practicar alguna situación inmoral. Para lo único que tenemos que encerrarnos es para orar, es lo que Jesús dice. Ok, muy bien, Paz. Bueno, la segunda pregunta. Sí. Esta es de un feligrés, alguien que participa y se congrega en una iglesia cristiana. Esa persona dice, hay mucha gente en la iglesia con problemas emocionales. ¿Por qué razón no se abren escenarios para que profesionales en salud mental, creyentes, apoyen la misión del pastor? Bueno, muy bien. Tal vez él lo habla desde su punto de vista y desde lo que se vive. Te decía hace un momento, lo primero, hay muchas personas en situaciones emocionales, claro que sí, eso lo sabemos, muy complicadas, ¿cierto? Frustradas por diferentes razones, porque quizás tuvieron situaciones muy complicadas en su infancia, no las han podido superar, hay abusos, hay muchas cosas que llevan a tener un desequilibrio, si se puede decir de esa manera, emocional, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es trabajar en la parte espiritual, como lo decíamos que la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Que nosotros somos un ser tripartito, primero espíritu. Okay. Lo primero hay que trabajar en lo espiritual. ¿Qué pasa? Esa sería la puerta de entrada de la intervención de estos casos. Sí, es lo espiritual. ¿Qué pasa? ¿Por qué siguen habiendo muchas personas con situaciones emocionales en nuestras iglesias? Porque se niegan a trabajar lo espiritual, se niegan. No todas las personas que asisten a una iglesia cristiana son espirituales, no todas, ni a una iglesia católica, ni a ningún tipo de iglesia, son espirituales, no todas son espirituales, ¿sí? ¿Qué hace una persona que sea espiritual? No que asista a una iglesia, eso lo convierte en un religioso, el que asista a una iglesia. Los ritos, que vaya... Correcto, eso lo convierte en un religioso, no está mal ser religioso, a veces como que señalamos el religioso como si es algo malo, no está mal, es un religioso, está bien, tiene un estilo de vida religiosa, está bien, pero no significa que todos los religiosos o todos los que asistan a una iglesia sean espirituales. ¿Quién es espiritual? Aquel que realmente tiene una vida con Cristo, aquel que realmente tiene una vida de comunión con Dios. Ese es el espiritual, esa es la persona espiritual, quien tiene una comunión con Cristo. Es espiritual. Entonces, muchas personas se niegan a tener esa comunión espiritual o esa comunión con Cristo. Entonces, como se niegan a eso, no pueden solucionar su parte emocional. Se niegan a corregir lo que están haciendo mal moralmente delante de Dios. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay una mujer que tiene una situación emocional en su vida y es que se siente sola. Me siento sola. ¿Cómo soluciona eso ella? Enamorándose de cuanto hombre se acerca y le dice hola, qué bonita estás. Entonces ella inmediatamente cuando ve eso, toma a esa persona, se aferra a esa relación, ¿verdad? Y genera codependencia. Correcto. Pero esa persona la usa nomás, ¿verdad? Luego la bota y a los días conoce a otra persona y vuelve y se aferra a esa y está en esa situación emocional y se siente destruido. Nadie me valora, nadie realmente me quiere, los hombres solamente me buscan para tener intimidad sexual conmigo, no soy importante para nadie, estoy sola en esta vida, y comienza a deprimirse por eso hasta que pueda llegar a un intento de suicidio, ¿verdad? O aún cometerlo como tal. Entonces uno dice, mira, esta mujer, nadie la ayudó emocionalmente. Pero lo primero que ella tenía que haber hecho era haber entregado su vida a Cristo. Porque esta mujer estaba viviendo delante del Señor en fornicación. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, le dice, mujer, tú has tenido 5 maridos y con el que estás tampoco es tu marido. Ajá. Es una mujer que tenía un desorden moral en su vida. Y lo primero que Jesús hace con esta mujer es confrontarla con su situación moral. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a Cristo, lo primero que Dios te habla a ti cuando tú te acercas a Cristo es sobre tu moralidad. Tu fundamento moral. Total.
porque muchos hemos elaborado fundamentos morales de acuerdo a nuestra sociedad, a lo que nuestra sociedad dice. Entonces, hoy la sociedad dice que esto es normal, que esto es normal. Es normal que tú te vayas antes de casarte a vivir con una persona para ver si funciona. Pero no es así como Dios quiere que manejes esa parte ética y moral en tu vida. Y emocional también. Correcto, porque va a afectar tu parte emocional. Dios quiere que tú te cases, Dios quiere que tú consigas un hombre que te honre, que te ame, que te dé un hogar, que te dé una estabilidad. Pero si no lo haces a la manera de Dios, sino a tu manera, entonces vas a vivir emocionalmente mal. Entonces, el primer problema en las iglesias es que las personas no son espirituales. Ese es el primer problema. Entonces, por eso sigue habiendo estas situaciones emocionales en muchas personas. Ahora, esto no para excusarnos de por qué en algunos lugares no permiten la ayuda de la parte de psicología, ¿verdad? O psiquiatría. De hecho, esta persona habla de psicología cristiana. Ahora, hay muchos pastores, esto hay que reconocerlo, que no concilian la psicología con el pastorado. No lo concilian. Eso es una realidad. Consideran que la psicología es sabiduría humana y no sabiduría divina. Que de hecho ¿verdad? sí lo es. Entonces, así lo consideran, entonces lo dividen. Nuestra corriente de pensamiento no es así. Es más, nuestro presbítero, mi presbítero, quien nos dirige aquí en el Meta, en la Misión Panamericana, es un psicólogo con una especialidad. Él es terapeuta sistémico. Okay. Esa especialidad la hizo en la Universidad de Barcelona. Entonces, él, quien es, digámoslo de alguna manera, nuestro pastor, el pastor de todos los pastores de la Misión Panamericana, es un psicólogo, terapeuta sistémico, y todo el tiempo nos está capacitando y ayudando en estas áreas. Capacitando porque nos reúne de tiempo en tiempo y nos da una capacitación sobre algún tema a tratar. O sea, hablan de las emociones, total, hablan de él es todo un mental. experto. Okay, Él es todo un experto, él es todo un experto. Entonces nos ayuda mucho en esta área, ¿sí? Él como psicólogo, y ahí, bueno, yo soy un pastor joven, tal vez soy un pastor más abierto a estas cosas. Los pastores del siglo pasado, podríamos decirlo, con todo respeto lo digo. Son más herméticos. Sí, son un poco más cerrados, pero el hecho de tenerlo a él como jefe nuestro, si se puede decir de esa manera, como nuestro directivo, ha abierto la mente a los pastores aquí en el Meta de la Misión Panamericana en ese sentido. La iglesia donde él asiste la pastorea su hijo, ¿sí? Que se llama David Bravo, también es psicólogo, también es terapeuta sistémico. Hizo su especialización también en la misma universidad de su papá, donde él hizo su especialización. Entonces, ¿para qué decirte esto? Que los pastores de la Misión Panamericana estamos rodeados de personas muy expertas en estos campos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros tenemos una situación en nuestras iglesias, puntualmente un caso de depresión, sí, así, que no podemos manejar, okay, ¿sí? Recurrimos a ellos y ellos nos ayudan, nos orientan, tratan la persona, nos ayudan a llevar un proceso con esta persona, o simplemente nos hacen remitirla al profesional que requiere esta persona, ¿verdad? Entonces, en la Misión Panamericana sí somos más abiertos. El pastor Gabriel, quien fue mi pastor aquí en Acacias, el pastor de la iglesia que pastoreo, él fue el pastor anterior a mí. Él ahora está en otra ciudad y allí tienen todo un sistema, porque es una iglesia mucho más grande, es una iglesia de miles de personas. Entonces allí ya pueden desarrollar y pagarle a profesionales para que se encarguen de esta parte. O sea, ya hay sí, un ministerio que se encarga de consejería. Hay sí, ¿cómo se dice? Un departamento, okay, en esta área. ¿Como de salud mental? De salud mental. Tienen una persona que es profesional en la parte, ¿cómo se dice? Social, ¿verdad? Trabajo social. Trabajo social, correcto. Tienen una psicóloga también. Entonces, ellas hacen ese trabajo. Es más, el pastor ya casi no atiende consejería. Quien las atiende son las profesionales, pero son personas que están contratadas por la iglesia. Ahora, ¿por qué en la Misión Panamericana no tenemos todo este sistema? Porque no todos
tenemos la capacidad económica para poder contratar los profesionales y que se dediquen, porque no se puede solamente de manera voluntaria. De manera voluntaria se puede que yo, por ejemplo, te pida a ti que me ayudes en este caso, ¿cierto? Y tú atendiste este caso, pero pues en la iglesia todos los días salen casos, todos los días hay situaciones que los pastores tratamos de solucionar. Ahora, hablando de esto, y con esto concluyo, Pablo, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2 dice, déjame leértelo literalmente, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, ya tú has sido preparado por mí y tú has visto cómo yo enseño a otros. Ahora te corresponde a ti preparar personas para que sigan haciendo el trabajo, ¿sí? Pero el escoger estas personas para que hagan ese trabajo tiene dos características. La primera es la fidelidad. Dice: busca hombres que sean fieles. Y esta es una de las cosas más difíciles de encontrar en la iglesia. Es cierto. ¿Sí? Es más fácil encontrar personas idóneas. O sea, que tengan el talento, la capacidad Que tengan la habilidad, el intelectual, conocimiento. sí. Hablando específicamente del trabajo emocional de las personas. O sea, que esté formado para ello. Tenemos, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, ¿verdad? Y en nuestras iglesias podemos tener psicólogos y psiquiatras, pero pueda que estas personas no sean fieles a la iglesia. ¿Sí? Entonces, si no hay esa fidelidad a la iglesia, no los podemos encargar. Dice la palabra de Dios: encarga a hombres fieles. Entonces, la primera no es la idoneidad. Y esto lo hacemos trabajando en todos los ministerios. Por eso nosotros en los ministerios de nuestra congregación tenemos personas que no tienen mucha habilidad en algo, pero son fieles. Porque lo más importante es la fidelidad que la idoneidad. ¿Qué es la fidelidad, pastor? La fidelidad es una virtud, ¿sí? Que desarrolla una persona. En este caso, ¿cómo la evaluamos en la iglesia? ¿Cómo la trabajamos? Es una persona que se involucra en toda la proyección de la iglesia como tal, ¿verdad? O sea, en la visión y en la misión. Correcto, es una persona que está allí y es fiel a eso, ¿sí? Es una persona que es fiel a Dios, ¿sí? Es una persona que es fiel a Dios, o sea, que ama a Dios, Es una persona que sirve a Dios desinteresadamente. Está allí para servir a Dios desinteresadamente, y tú puedes contar con esa persona. Nosotros en las iglesias tenemos, y yo creo que ocurre en todo lugar, personas con las cuales que tú sabes que tú llegas a la iglesia y sabes que esa persona va a estar allí. O sea, tú cuentas con ella incondicionalmente. Porque sabes que allí va a estar. Okay. Así llueva, así relampaguee, así truene. Ahí está. Pero también tenemos personas que no son fieles y que tienen 1000 excusas para fallar. ¿Sí? Entonces, a veces están, a veces no están, a veces involucran, a veces involucran. A esas personas les pasa de todo. Un día de culto les pasa una cosa, al otro día les pasa otra. Un día les dolió un diente, el otro día les dolió una muela, al otro día les dolió el pelo, otro día, bueno, 1000 cosas les pasa, ¿sí? Entonces, uno entiende que estas personas no son fieles. No son fieles. Entonces, por cuanto no son fieles, no pueden servir. Para ¿sí? el servicio. No pueden servir. ¿Sí? Entonces, son fieles en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida, en todo lo que tienen que ver. Son fieles en el matrimonio, son fieles con Dios, con la iglesia, ¿sí? No están de iglesia en iglesia, no, son fieles en todas las áreas de la vida. Entonces, primero la fidelidad y luego la idoneidad. Cuando hay una persona que cumple este requisito, ¿verdad? Y la iglesia tenga la capacidad para pagar ese profesional, pues se hace. ¿Sí? De resto, a los pastores nos toca hacer de todo en las iglesias. Por eso ustedes son unos maestros de salud mental también. Bueno, pastor, voy a cerrar con esto para no extendernos más, no sin antes agradecerle. Yo creo que hoy aprendimos muchísimo y esta información es vital no solamente para los creyentes, sino para aquellos que no están familiarizados con esta información. Creo que hay unos escenarios de estigma en torno a la religión, la fe, que es bueno empezar a desmontar. Mi pregunta:
¿Qué características de la inteligencia emocional de Jesús podríamos aprender? Por lo menos unas 3 características que podríamos imitar del maestro de las emociones. Cuando tú dices características de las emociones, ¿a qué te refieres? De la Dame un ejemplo. inteligencia emocional de Jesús. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál era la actitud de Jesús frente al sufrimiento? Ok, Eso podría Ok, ser ok. una pregunta. listo. Hace poco leí una traducción de una de las cartas del Nuevo Testamento por Yatensi Bonilla y me parece estupendo que él habla allí en esa traducción de la inteligencia emocional, ¿cierto? Y una de ellas que él habla en esta carta es que sabía trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo es un desarrollo de esa inteligencia emocional, saberse relacionar. Tú mencionabas a Jesús respecto de cómo él asumía cuando veía a una persona sufriendo, ¿sí? O cuando él estaba sufriendo, ¿cuál era su actitud? Por ejemplo, cuando tenía tristeza. Okay. ¿Reprimía la tristeza? ¿Hacía como que yo soy el hijo de Dios, no lloro? ¿O qué hacía? Ok, te voy a hablar de las dos cosas. Primero, Ok. cómo él se relacionaba con otros, porque la inteligencia emocional nos lleva a poder tener buenas relaciones con otros, ¿no? Así es. Podernos relacionar de la manera apropiada y generar vínculos muy fuertes. Una de ellas es cuando Lázaro, que es conocido por todos, muere. Que era de hecho uno de sus mejores amigos, ¿no? Era uno de sus mejores amigos. Lázaro tenía 2 hermanas. Y Jesús llega donde las 2 hermanas de Lázaro, ya Lázaro lo habían enterrado, ya, o sea, había pasado como tal la velación, si se puede decir así, y ya estaba en su tumba. Pero Jesús sabía que lo iba a resucitar, ¿sí? Pero aún así, cuando llegó y vio la tristeza tan grande de estas 2 mujeres, lo que Jesús hizo fue llorar con ellas. Okay. O sea, antes de ir a resucitar, él hizo conciencia también del dolor Lloró del otro, con ella. empatizó. Empatizó, correcto. Lloró con ellas, ¿sí? Aún sabía, él podría decir, no lloren. No ¿sí? lloren por eso. Claro. Lo voy a resucitar. Claro, como cuando resucitó la hija de Jairo. Cuando él llegó a la casa, le dijo a la gente, ¿por qué están llorando? Okay. Y luego resucitó la niña. Pero en este caso de Lázaro, no fue así. Él quiso ser empático con las hermanas de Lázaro y lloró con ellas, ¿cierto? Y las consoló y estuvo un buen tiempo, antes de resucitar a Lázaro, estuvo un buen tiempo con ellas compartiendo, abrazándolas. Ellas llegaron, se botaron a los pies de Jesús a llorar, lo abrazaron y Jesús estuvo allí llorando con ellas. Entonces, de esa manera, Jesús, digamos de alguna manera, fue inteligente emocionalmente para poder generar ese vínculo, ¿cierto? Abrazó, lloró. Abrazó el dolor. Abrazó el dolor, correcto. Cuando él sentía dolor, como lo sintió en el Getsemaní antes de ser capturado, lo que Jesús hizo fue sacar 3 de sus mejores amigos. Tomó 3 de sus mejores amigos y allí, con esos 3 amigos, desnudó su dolor. Dice el texto bíblico que cuando se retiraron de los demás discípulos, él comenzó a angustiarse. No dice que les habló que estaba angustiado, no, él comenzó, desnudó su ser interior, ¿verdad? O sea, simplemente él comenzó a angustiarse, comenzó a llorar de un momento a otro, sin decir ni una palabra, simplemente comenzó. O sea, vivió la emoción. Total, vivió la emoción. Entonces, es importante hacerlo de esa manera, ¿no? No reprimir, sino poder expresar. Si estoy feliz, pues expreso mi felicidad. Si estoy triste, puedo llorar. Sí, la Biblia dice que debemos llorar con los que lloran y debemos alegrarnos con los que están alegres. O sea, las emociones siempre deben expresarse. Dios nos hizo seres emocionales para poder expresar esa emoción. Si tenemos rabia, ira, expresemos esa rabia, esa ira. Lo que no podemos permitir es que esas emociones nos controlen, pero nosotros sí somos seres emocionales. Tenemos que comportarnos como seres emocionales. Entonces, por un lado, expresar, sentir la emoción. Por el otro, empatizar con el dolor de los demás. Así es. Y creo que algo más que me parece maravilloso fue que no se reprimió de compartir su dolor con el otro, decirles estoy triste. Claro. Sí, no se guardó eso y soy fuerte y no estoy sintiendo nada, sino sí, estoy sintiendo tristeza.
Así es. Ok, muy bien. Paz, muchísimas gracias. Yo creo que fue una gran entrevista, de verdad estamos muy honrados de tenerlo Para aquí con servirte, nosotros. Alejandra, Muy y bien. muchas gracias a todos los que nos vieron. Dios los bendiga. Muy bien, gracias.